Un saludo a todos, mi nombre es Boris de Olvera, yo soy licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y yo estaré dictando este módulo 3. Primero un saludo a todos ustedes, espero que hayan podido revisar todo el material disponible del curso, tanto el manual de clase o el manual de mano o el libro de mano, como quieran llamarlo, como el saludo donde se explica brevemente lo que se va a hacer, así como todo lo que está planeado para este curso. Les pido de antemano una disculpa por no poder activar mi cámara, pero no sé qué le sucede, está un poquito mala, entonces no voy a tener la oportunidad de activar justamente la cámara para que puedan verme. Sin embargo, espero que me hayan conocido y visto al menos un poco cómo soy en el saludo. Y nada, este es el módulo número 3, es el módulo de análisis de coyuntura. Eh, yo creo que primero es muy importante explicar justamente para qué el de este módulo y es por qué es importante. Y es importante porque ustedes como líderes de Centro Democrático tienen que tener más que nada la habilidad de poder reaccionar a frente a diversas situaciones, pase lo que pase. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes, líderes de sus zonas, líderes de sus parroquias, líderes de sus cantones, tienen que estar siempre preparados para saber justamente cómo reaccionar a cada una de las instancias, por así decirlos, que se nos puede presentar en este camino, que es la política ecuatoriana, que conocemos que no es muy fácil llevarlo, que no es algo simple, pero sin embargo todos nosotros tenemos pues un amor hacia la causa que tenemos y es por eso que estamos aquí. La razón para aprender de este módulo como desde ustedes y es porque el curso está diseñado justamente para que toda esta formación que se les da hagan de ustedes líderes más capaces, para que mediante este pequeño curso de formación que estamos lanzando, sean ustedes la diferencia de otros líderes de otros partidos políticos. Es decir, el cambio empieza justamente por ustedes, transformándose, aprendiendo y sobre todo intentando estar a la vanguardia en lo que viene a ser la política ecuatoriana. Es decir, no tenemos que quedarnos de esa mediocridad que muchos partidos políticos pueden tener, de no preparar a sus bases mucho más. Entonces, por eso justamente la razón de esta escuela. Eh, y la razón principal de este módulo, que es el análisis de coyuntura, es para que cuando hay una coyuntura de nivel nacional, o una coyuntura que tal vez sea específica de una provincia o de una región, puede ser, sean ustedes justamente los primeros en saber cómo reaccionar a esto. Es decir, que no se genere un caos, que no los chats en donde están todos no exploten, que se hace, a ver, muchachos, pero me dijeron a mí esto y a mí lo otro, sino que sea más que nada un proceso ordenado. Eso es lo que va a ayudar a que ustedes tengan este análisis de coyuntura, es este módulo. Y más que nada es dónde pueden aplicarlo. Ustedes me imagino que se van a preguntar y ustedes pueden aplicar este módulo en cualquier situación, tanto de su vida, pongámoslo así, como militantes, como quién sabe también puede ser en su vida profesional o en su vida personal cuando se encuentren ante una situación adversa. Pero en sí, bueno, el módulo está diseñado justamente para su vida como militantes, que sería de Centro Democrático. Entonces, este módulo está diseñado justamente para que ustedes sean capaces de reaccionar frente a alguna de estas diferentes tipos de situaciones. Ahora, ¿qué se tiene que estudiar en este módulo? Pues muy importante, se tiene que estudiar todo lo que se va a repasar en las diapositivas, es decir, el análisis de comunicación, el contenido de los medios, las fuentes de información, cómo construir el análisis de coyuntura, capitalización de la coyuntura y construcción del discurso en base a la coyuntura. Yo le pondría especial énfasis en las primeras tres, que es la parte teórica. Es muy importante eso, porque si bien este curso intenta ser lo más práctico posible, hay una pequeña parte teórica que si no la conocemos, que si no la manejamos, pues evidentemente no se va a poder desarrollar de la mejor manera la actividad práctica. Y los resultados que esperamos mediante este módulo es que ustedes, como les había mencionado antes, sean capaces de eh, reaccionar de una manera correcta ante una coyuntura política que se presente ante ustedes en cualquier momento. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que
lo que se procederá es hablar del análisis comunicacional, la identificación de focus group o audiencias de cada medio, como ustedes quieran llamarlo. A ver, hay que entender unas cosas aquí, es que primero hay que tener en cuenta que cada medio aborda la noticia de una manera diferente. ¿A qué actores se resalta más y a qué actores se resalta menos? Es nuestro papel al momento de, es nuestro papel el encontrar esto, ¿sí? Es decir, siempre tenemos que ver qué medio aborda la noticia de una manera A o B. Es decir, si es que hablamos, por ejemplo, un ejemplo reciente en las Olimpiadas. Entonces, ¿cómo abordó tal vez de Coavisa la victoria de Neisida Gómez en los Juegos Olímpicos con su medalla de oro? Y tal vez cómo lo hizo Teleamazonas o RTS. Vamos a otros medios de comunicación, Televicentro, perdón, medios de comunicación escritos, por ejemplo, El Comercio, Diario El Extra, medios de comunicación digital, La Posta, por ejemplo. Igual existen otros, BN Periodismo y una infinidad de medios digitales que también existen. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque los medios tienen una forma diferente de abordar la noticia. Entonces, para esto tenemos que observar quiénes, es decir, qué personas, y cómo reaccionan a la noticia. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, estamos en nuestro ambiente laboral, tenemos que ver cuando sale una noticia cómo reacciona tal vez cada uno de nuestros compañeros laborales. Este tipo de ejercicio se puede evidenciar de una manera más fácil en las redes sociales. Esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja más clara es que, por ejemplo, cuando vemos un post del comercio, cuando vemos un post que ha compartido algún compañero, algún amigo, podemos simplemente ver las interacciones, a quien le gusta, a quien le enfada, a quien le da risa, a quien le importa. Este tipo de reacciones de Facebook que ya nos permiten encasillar la interacción, por ejemplo. Y por el otro lado, en el panel de comentarios, en la parte de los posts de los comentarios, por ejemplo, podemos ver estos corruptos, cómo es posible que sigan haciendo esto y cómo es posible que este actor político no haya ido preso después de todas las investigaciones. Entonces, es muchísimo más fácil porque simplemente vamos al post de cualquier persona que haya publicado alguna noticia o de cualquier medio digital, que no se olviden que los medios tradicionales también se han convertido en medios digitales, es decir, Televistazo, Teleamazonas, Televicentro, Diario del Comercio, ellos también tienen sus cuentas en redes sociales. Entonces, podemos ver cómo actúan o cómo se interactúa frente a una de estas noticias. ¿Cuál es la desventaja? La primera desventaja es que evidentemente no todos los ecuatorianos, no todas las personas tienen acceso a redes sociales. Es muy poca la gente, y no solo a redes sociales, a la conectividad en sí, es muy poca la gente que nos incluimos nosotros, somos un margen pequeño a comparación del tamaño del Ecuador, de quienes, de la población del Ecuador, de quienes tenemos acceso primero a un aparato digital, bien sea celular, laptop, tablet, y encima más de que ésta tenga acceso a Internet. O sea, es mucho más complicado superar esos dos filtros, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que en primer lugar no todo el mundo está en redes sociales, así que el fotazo que podemos tener en redes sociales, la muestra que podemos sacar de redes sociales, no va a ser para nada fiable en un punto, digamos, de una escala nacional, pero sí puede ser fiable en un punto de una escala cercana a nuestra zona, por ejemplo. ¿Cuál es la otra limitante a más de esto? La otra limitante a más de esto es que nosotros en redes sociales tenemos añadido a la gente que comparte y está con nuestras ideas. Poca es la gente, y yo entiendo esto, poca es la gente que en realidad también tiene, por ejemplo, a gente que no comparte lo mismo que ella. Si yo soy, digamos, de Centro Democrático, también tengo un amigo que es de Creo, y tengo un amigo que es de la Izquierda Democrática, y tengo otro amigo que es de Suma, y otro amigo que es de Avanza, y otro amigo que es de Pachacutic. Y claro, yo publico algo y ya tenemos nuestras pequeñas discusiones en redes sociales. Puede que pase, como puede que no pase, porque en cambio existen otras personas que, por ejemplo, cuando una persona, y este es el problema, generalmente es un problema más que nada a nivel social, de que la gente confunde mucho el debate con la confrontación, y esto es un pequeño tip que les doy a ustedes. El debate y la discusión son dos cosas completamente diferentes. Cuando se debate siempre con ideas, no se debate
con los sentimientos. Y eso es algo que muchas personas no entienden y por eso luego vienen la mezcla de los sentimientos, los resentimientos y este tipo de cosas. Y es por esta razón que muchas personas, por ejemplo, han eliminado a gente que no está de acuerdo con sus pensamientos o sus posicionamientos frente a diversos temas en redes sociales. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una fotografía de mi alrededor, de cómo la gente reacciona hacia ciertas noticias, si es que no tengo añadido a todos? Entonces, esta es la primera desventaja y la ventaja de las redes sociales. Es más fácil evidenciarlo, sí, pero ¿qué estamos evidenciando? Ahora, es por eso que también no podemos encasillar nuestras redes sociales, porque de igual manera la gente reacciona también frente a las noticias de radio y televisión. Entonces, por ejemplo, volvamos al tema del trabajo. Uno está en su medio laboral, está con sus compañeros, con sus compañeras, y tal vez alguien puso una noticia en la radio, tal vez alguien compartió algo en el chat de WhatsApp, o tal vez alguien a la hora del almuerzo prendió la tele y puso. Y justamente ahí es donde nosotros podemos ver cómo interactúan, cómo reaccionan las personas frente a esto. Mi consejo, y creo que les puede servir, es llevar una pequeña bitácora sobre cómo reacciona cada segmento de la población frente a las noticias. Por ejemplo, digamos que yo estoy yendo a la tienda. En la tienda le pido, vecina, ¿cómo está? ¿Me puede ayudar con un dolarito de pan y unas 2 lechecitas, por favor? Sí, bueno, bueno. Y la vecina tiene la tele, o tal vez la vecina tiene la radio, hay tal vez más gente, y se escucha una noticia sobre algún escándalo político, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, estamos unas personas en la tienda, hay unos 5 jóvenes, tal vez, o bueno, unos 2 jóvenes, 3 personas de la tercera edad y unas 2 personas de la mediana edad intentando comprar en la tienda. Y sale, por ejemplo, lo que vimos hace un par de semanas, lo del asambleísta Guadalupe Llori, que se había mencionado lo de si roben, roben bien, ¿ya? Entonces, supongamos que es la primera vez que todos escuchamos esta noticia. Uno tiene que estar atento a cómo reacciona cada una de estas personas. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué dirán los viejitos? ¿Qué dirán las personas de la mediana edad? Es muy importante entender estas reacciones y sobre todo tener la bitácora, es decir, los jóvenes reaccionaron de esta manera, con un poco de indiferencia, como, oh, es común, o sea, los políticos roban. Los viejitos reaccionaron con indignación. ¿Cómo es posible que se siga robando este tipo de cosas? Y la gente de la mediana edad reaccionó, digamos, entre un tono de indiferencia con un tono de ira. No puedo creer que todavía esto siga pasando, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces, por ejemplo, este tipo de situaciones que yo les acabo de escribir o de reacciones ficticias que les he puesto a manera de ejemplo, les sirve a ustedes bastante llevarlo en la bitácora. Y esto vamos a ver más adelante por qué. Entonces, es muy importante esta parte y de entender la audiencia de cada medio de los medios de comunicación. Y me pongo un énfasis en sí en el título. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también hacia qué medio están reaccionando. Es decir, si yo estoy viendo estas reacciones, ¿de qué medio salió? Salió de, digamos, radiodifusora La Canela, o tal vez salió desde una noticia desde Radio La Red o desde Radio Democracia. Este tipo de cosas es importante saberlo. Entonces, no se olviden de anotar la reacción y si es posible, de qué medio salió justamente esta reacción. ¿Por qué? Porque como ya les había mencionado, cada medio tiene la forma de cada medio aborda la noticia de una manera diferente, ¿ya? Entonces, digamos, hay digamos que, por ejemplo, volviendo al tema de la asambleísta Rosa Cerda que dijo esta frase bastante polémica, es importante, por ejemplo, algunos medios de comunicación le hicieron énfasis mucho al asambleísta y resaltaron mucho como que cómo es posible que una asambleísta diga esto. Entonces le pusieron más énfasis en la asambleísta. Otros medios de comunicación, sin embargo, se centraron más en el partido, en el Pachacutic, en el movimiento de unidad, en el MUP, en el Pachacutic. Entonces, justamente ellos dijeron, ¿cómo es posible que desde el partido se forme este espíritu de cuerpo para querer defenderla cuando esto es algo completamente indefendible? Entonces, mientras unos le ponían la crítica duramente al asambleísta, otros le ponían la crítica duramente al partido. Y así, infinidad de medios van coqueteando con estas aristas de a quién resaltan más, a quién resaltan menos. Continuando, es importante ver el análisis de contenido de los medios. ¿A qué nos referimos con esto?
Para el análisis de contenido es esencial leerlo con detenimiento la noticia. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Muchas veces la gente comparte, e incluso varias plataformas digitales ya han tomado acciones en esto. Muchas veces la gente solo lee los titulares y comparte. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces el titular puede incluso estar sacado fuera de contexto. Y al solo ser una pizca de lo que es la realidad detrás de esta noticia, puede malinterpretarse. Varias plataformas digitales han tomado acciones frente a eso. ¿Con qué me refiero? Por ejemplo, un ejemplo no muy lejano, allá en los Estados Unidos había estas famosas fake news, que en español son noticias falsas, y las fake news básicamente, al ser noticias falsas, lo que comparten es desinformación. Y con la gente desinformada es mucho más fácil manejar a la gente o es mucho más fácil colocarlas en contra de ciertos actores políticos. ¿Qué es lo que sucedió? Por ejemplo, Twitter, antes de tú compartir un post, al igual que si no estoy mal, Facebook también suele hacer lo mismo, te dice como, ¿estás seguro de que quieres compartir sin antes haber leído? Y vamos a atender esto a explicarlo, es por qué deberíamos nosotros leer en contexto todo. Y es porque desde la manera en que está redactado hasta el lenguaje que se use es sumamente importante. Primero en una noticia, porque el titular puede ser muy alarmista y si el titular es muy alarmista, la gente luego puede caer en malinterpretaciones de lo que se está llevando a cabo, de las noticias, por ejemplo. Un ejemplo de esto es lo que sucedió con los primeros estudios, o los estudios, perdón, los estudios finales y los primeros resultados cuando se estaba inoculando a la gente de los Países Bajos, si no estoy mal, con la vacuna AstraZeneca. ¿Qué es lo que sucedió? Algunos medios nacionales y también medios internacionales, porque ninguno de estos eh, no hace este tipo de cosas, en los titulares sacaban AstraZeneca genera tantos muertos o tantas personas han muerto a causa de la vacunación con AstraZeneca. ¿Cuál es el lío? Cuando uno lee, hace clic en el enlace y se le despliega toda esta noticia, por ejemplo, uno está viendo y uno puede leer, y lo que sucedió es que mucha gente no leyó, y lo que había pasado es que había gente que con ciertas afecciones previas, es decir, con ciertas enfermedades o infecciones previas que ellos habían sufrido, y con un estilo de vida que cada uno diferente, e incluso con la edad, se les había generado trombosis. Mil disculpas, yo no soy médico, entonces si me equivoco sabrán perdonarme, pero mucha de esa gente había leído que se habían causado trombosis y eso les había causado coágulos en la sangre y eso había hecho que mueran. ¿Cuál es el lío? Que cuando uno solo ve el titular de AstraZeneca genera, o 6 o 7 personas han muerto a causa de la vacuna de AstraZeneca, hace que la gente no se quiera vacunar. ¿Qué es lo que ha sucedido últimamente? Como ustedes habrán visto en las últimas semanas, muchas personas no se quieren acercar a los centros de vacunación por miedo justamente a lo que se está viendo, a esta desinformación que existe por parte de muchos medios. Sí, los medios también tienen una responsabilidad frente a eso, pero las personas también tienen una responsabilidad frente a esto. Al igual que el COVID, por así decirlo, las malas noticias o las noticias falsas son contagiosas. Y si uno no usa mascarilla, que vendría a ser en esta parte, digamos, del mundo digital, porque es por ahí donde se pasa la desinformación más prácticamente, si uno no lee la noticia, lo que hace es propagar desinformación y eso no sirve a nadie. Y luego, después de haber ustedes leído toda la noticia, tienen que ver lo que les mencioné antes, cómo está redactado y el lenguaje que se usa. Es decir, son tal vez groseros con algún actor de la noticia. Es decir, muy diferente sería, digamos, que un medio de comunicación diga qué irresponsabilidad de la asambleísta Yori de vertir estas declaraciones, con el ejemplo de, perdón, no de Guadalupe Yori, con el ejemplo de la asambleísta Rosa Serra. Y luego, ¿qué pasaría si es que otro medio de comunicación dijera sobre la asambleísta Rosa Cerda, cómo es posible que alguien tan ignorante y use más lenguaje peyorativo hacia la asambleísta? Es muy diferente porque esto también se transmite al consumidor de noticias y esto puede generar o cambiar ciertas posiciones frente a un actor político o frente a una situación. Ahora, tenemos que recordar que cada medio de comunicación tiene un estilo.
¿Con esto qué quiero decir? Que cada medio responde a ciertos intereses y por lo tanto nuestro papel es ser crítico y analítico con lo que se expone. Por ejemplo, digamos en la época donde estuvo Rafael Correa como presidente. Los medios estatales, o también conocidos como medios incautados por el Estado. Retomando justamente lo que se había mencionado momentos atrás, era sobre el entender que cada medio de comunicación tiene un estilo. Es muy importante entender que, como se les había mencionado, en la época donde Rafael Correa era presidente y hablábamos justamente de lo que sucedía con los medios públicos, estatales o medios incautados, como se quiera referir el término. Entonces, en este ejemplo, sabíamos que estos medios de comunicación en ese tiempo cubrían, solo por así decirlo, la parte buena de las obras que se realizaba durante ese mandato. Por el otro lado, tenemos a Teleamazonas, Televistazo, que son medios de comunicación que, bueno, casi siempre han respondido a los intereses de ciertos grupos de poder, ciertos grupos económicos. ¿Con qué nos referimos a esto? Nos referimos que obviamente si es que ellos reciben tal vez algún dinero a modo de bien sea beneficencia o bien sea por pautas que se les dan, teniendo en cuenta que, claro, el periodismo a la final sigue siendo un negocio y eso no tiene nada de malo. Es muy poco probable que se pongan en contra, digamos, de la gente que les apoya económicamente. Entonces, estos han sido siempre medios un poco más girados hacia estos actores políticos que son más cercanos a la derecha en la parte ideológica. Entonces, por ejemplo, eh, digamos, salía la noticia de que se iba a inaugurar alguna, alguna nueva mega obra de las que hacía en ese tiempo el expresidente Rafael Correa. Entonces, nosotros sabíamos que los medios estatales o medios incautados por el Estado iban a resaltar todo lo bueno de esta obra, qué es los nuevos empleos que va a generar, los empleos que generó al momento de su construcción, cómo el Ecuador iba a estar mejor con estas nuevas mega obras, cómo el Ecuador iba a desarrollarse de una mejor manera en tal o tal sector, dependiendo del tipo de obra que sea, si en el campo petrolífero, en el campo energético. Y eso, claro, nos exponía de la, esta parte de la noticia. Ahora, por el otro lado, ¿qué es lo que sucedía, por ejemplo, del lado de los medios de comunicación, como se los había mencionado, de estos que no son estatales, por ejemplo? Lo que sucedía es que, si nosotros tenemos en cuenta, ellos en cambio exponían todo lo malo sobre, digamos, esta nueva obra. Tiene sobreprecio, o bueno, en esa época, no sé si es que era recién salido más bien, se especula que podría tener sobreprecio, el impacto ambiental de esta obra es gigantesca, se presume que hubo corrupción al momento de dar la concesión de esto, y en realidad esta mega obra no va a generar, digamos, el desarrollo que se esperaba para el Ecuador. Parece que esto se va a convertir en un elefante blanco porque no se desarrolla de mejor manera. Entonces, todo este tipo de situaciones nos hacían ver el lado malo sobre esta noticia que sucedía. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo justamente como líderes de Centro Democrático? Es informarnos de ambos lados, es decir, de aquellos que están en contra y de aquellos que están a favor. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ayudar a tener una vista mucho más clara sobre qué es lo que sucede. Por ejemplo, vámonos con este ejemplo que parece que lo vamos a seguir usando a lo largo de la clase porque es muy bueno. Eh, sí, sucedió lo de Rosa Cerda y nos informamos a través de, digamos, de Televicentro o Diario El Comercio en un post o tal vez en el diario físico. Y luego también nosotros seguimos a las redes del movimiento. Entonces vemos las redes del Pachacutic, ¿qué dicen justamente de ellos? O ver cada una de estas formas de abordar la noticia de las declaraciones polémicas es lo más importante, porque así vamos a tener un contexto de todo lo que sucede. Ahora, hay que tener que
en cuenta que es importante que lo expuesto por los medios generalmente es verdad, pero a veces el titular o la forma de la redacción pueden sacar de contexto la noticia, como ya les había mencionado. Lo que sucede, por ejemplo, con eh, lo que sucedió con la vacuna de AstraZeneca. Puede ser verdad, es decir, sí, tal vez fueron personas, pero fue completamente sacada de contexto, que básicamente la gente creyó que había una gran posibilidad de más del 50% tal vez de que si tú te vacunabas te dio esta trombosis y te murieras. Es algo muy diferente a lo que sucedió en Europa. Pero ¿qué sucedió? La mala redacción de la noticia y la forma en que fue publicado estos titulares en varios medios de comunicación, no solo nacionales, sino también internacionales, ocasionó esto y ocasiona esto. Y ahora es fundamental leer sobre la noticia en cuestión en diferentes medios para tener un contexto más amplio, lo que les había mencionado antes. El tener en cuenta esto nos ayuda a tener una verdad más completa, ¿ya? Para poder saber la verdad completa sobre un hecho, lo mejor es informarnos de la mayoría de medios de comunicación posibles. Claro, y hago esto en cuenta, y hago caer esto en cuenta, es muy importante que sean medios que se les pueda creer, verificables. Está bien, por ejemplo, medios, tal vez verificar la autenticidad de las noticias en medios como la radio o la televisión sea un poquito más complicado, pero donde más hay desinformación, pero a la vez donde más podemos ejercer este ejercicio de verificación es en redes sociales. Entonces, lo que generalmente sucede, digamos, solo se cuelga una imagen con una pequeña infografía o con un pequeño texto. Entonces, imagínense la imagen de una vacuna y abajo un texto en la imagen mismo, en la imagen, que diga la vacuna de AstraZeneca causa muerte por trombosis. Punto. Y nosotros vemos eso en un post de Facebook y nos asustamos y nos alarmamos porque simplemente lo vemos en una fotografía con un texto. Primero tenemos que ver quién lo publica o quién lo comparte. Y es muy importante saber eso, porque si lo publica un perfil X, lo más probable, o sea, si lo publica un perfil de una persona de Juan Pérez y vemos y entramos al perfil de Juan Pérez y tiene tal vez solo unas 5 fotos y solo publica este tipo de noticias, vamos a tal vez tener en cuenta de que esto es una noticia completamente falsa. Ahora, ¿qué pasa si abrimos esta publicación y vemos que en realidad es de un medio local o de algún tipo de periodista que en realidad tengas claramente, digamos, en su biografía periodista de profesión o investigador de alguna universidad y publica este tipo de información? Bueno, tal vez ahí sí sea una noticia que debamos tener en cuenta, pero por el otro lado, si ustedes ven esto, no hagan caso. Otro tipo de desinformación que suele suceder, las cadenas de WhatsApp, los mensajes reenviados. Nosotros no sabemos de dónde viene esa información y a la persona que reenvía o que envía el texto íntegro, siempre es muy importante preguntarle de dónde sacó esta información. Porque si le preguntamos y él dice, bueno, me mandó una compañera del trabajo que tiene el sobrino que trabaja justamente en la oficina que es del despacho del Ministerio de Salud, ya vamos a saber que eso es completamente poco creíble, falso incluso tal vez. Ahora sí, digamos, esa información viene directa de un docente nuestro de tal vez la universidad o el colegio y él diga como, sí, 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 yo investigué y yo tengo esta información y te puedo pasar los datos si quieres sobre mi pequeña investigación. Bueno, tal vez ahí esa noticia sea verdadera, pero es muy importante tener en cuenta esta información que les doy para tener en cuenta algún tipo de alarma o prevención ante este tipo de noticias falsas. Ahora, las fuentes de información. ¿Por qué hago énfasis en fuentes de información y por qué lo tomamos en cuenta aquí? Porque el entender y analizar de dónde viene la información es fundamental, porque es presentada de diferente manera, tanto como en redes sociales, tanto como en televisión, tanto como en radio, tanto como en prensa escrita. Cada una de estas informaciones se presenta de manera diferente, también llega a segmentos de la población diferente y mucho más aún, es muy importante tener en cuenta de dónde vienen y los actores, lo que ya revisamos en las anteriores láminas. ¿Cuál es su deber aquí? Es que cada líder debe tener varias fuentes de información. Tal vez yo toda la vida he consumido las noticias de Teleamazonas. O tal vez yo toda la vida
oía Radiodifusora Tal, que bueno, que en este momento no existe tal vez, pero yo tal vez toda la vida escuchaba Radio Democracia e intentaba siempre mantenerme en cuenta porque, digamos, hay un periodista que me gusta cómo relatar la noticia o tal vez porque el medio de comunicación tiene una manera amigable de ponerme las noticias a mí o incluso solo por costumbre. Cualquiera que sea estos los casos, siempre tenemos que abrirnos a más, porque mientras más fuentes de información tenemos, como les había mencionado antes, más va a ser nuestra mayor percepción de la realidad. Contrastar la información sobre una coyuntura desde cada medio de comunicación garantiza una mejor información final, lo que les había mencionado. Si yo reviso sobre las declaraciones del asambleísta, ¡pum!, tanto en televisión y en diferentes canales, no solo en uno, tanto en radio y no solo en una radiodifusora, sino en varias radiodifusoras, y en redes sociales y no solo en un medio de comunicación digital, sino en varios, voy a tener en cuenta todo el contexto de la noticia y yo voy a entender mejor la noticia. Y además de esto, la variedad de fuentes de información logra ampliar los contextos de los hechos, dando así un panorama más claro. Entonces, teniendo toda esta parte teórica en cuenta, vamos a pasar a la parte práctica. ¿Cómo construir un análisis de coyuntura? El cómo construir un análisis de coyuntura se basa en que después de analizar la cobertura de los medios que tenemos identificados, se debe tomar en cuenta todos los datos referentes a nuestros intereses y a los de los rivales. Mucho ojo aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que evidenciar cuáles son nuestros intereses dentro de la coyuntura y cuáles pueden ser los intereses del rival. Cuando conozcamos todos los datos desde todas las aristas, podemos analizar nuestros riesgos y oportunidades dentro de la coyuntura. Ahora, ¿con qué me refiero a esto? Al analizar todos nuestros riesgos y oportunidades dentro de la coyuntura, tenemos que ver. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del asambleísta Rosa Cerda y sus declaraciones. Si nosotros somos del Pachacutic, nosotros aquí no tenemos oportunidades, tenemos riesgos. Entonces tenemos que analizar cuáles son todos nuestros riesgos como partido frente a estas declaraciones. Nosotros somos Centro Democrático. Tal vez en este momento nos encontremos en una especie de zona franca, de tranquilidad frente a varios movimientos. Pero igual es una oportunidad de nosotros ganar algo en esta coyuntura. Entonces, como no es nuestro actor político, por así decirlo, nosotros tenemos una oportunidad, ¿ya? Entonces, eso es muy importante de conocer todas nuestras aristas. Si es que tenemos oportunidades o si tenemos riesgos. O incluso podemos tener ambas. Tal vez tenemos la oportunidad, digamos, si pensando como el Pachacutic, tenemos la oportunidad de dejar en claro cuál va a ser nuestra línea, pero también el riesgo de que se caiga la credibilidad un poco del partido por parte del asambleísta. ¿Ya? Entonces, más o menos para que vayan entendiendo. Y es importante para los líderes que el análisis sea lo más honesto posible para la creación de discurso en la coyuntura. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esto? Porque no hay nada peor o nada que le haga más mal a un partido político que ir perdiendo la credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no hacemos un análisis claro y conciso, teniendo en cuenta como, sí, ¿saben qué? Nuestro actor la fregó, la embarró todita y ahora tenemos que hacernos cargo de esto. Y por el otro lado decimos como, oh, bueno, tal vez no es tan grave, tal vez están haciendo una exageración la ciudadanía o tal vez los medios de comunicación hacen una exageración. Eso no es ser honesto. Y como no estamos siendo honestos, nos vamos a dar cuenta de que obviamente vamos a perder nuestra credibilidad. Entonces, ¿esto nos lleva a qué? A la capitalización de la coyuntura. Primero que nada, depende de la coyuntura. Si esta nos afecta de manera directa, la capitalización de esta será que no nos cause daño. Sin embargo, si afecta a un rival político, lo pertinente será obtener la mayor cantidad de puntos a favor de nosotros. Aquí, para ponerles en un ejemplo un poco más común, imagínense que por un lado ustedes pueden ser bomberos o ustedes pueden ser la persona que gana los billetes en esa máquina. No sé si alguna vez han visto estos concursos en televisión donde uno se coloca dentro de una cámara, prenden un ventilador y salen todos los billetes y la gente tiene que intentar atrapar todos los que pueda y si se queda con todos esos, se los gana. Ya. Entonces, o podemos ser este concursante de este show televisivo o podemos ser los bomberos. ¿Por qué? Porque si nos causa daño, lo que tenemos que hacer es mitigar todo el daño posible que se nos puede hacer.
Si es la coyuntura afecta y viene por parte de un actor político que afecta directamente hacia nosotros, lo importante será hacer lo mínimo, es decir, que está bien, pasó esto, está bien, este actor político la fregó, pero bueno, desde el partido hemos tomado estas acciones y estas hojas de ruta frente a lo que se debe hacer y es una especie de contención y evitamos que esto destruya todo el partido con rumores, por ejemplo, lo que suele suceder de que, imagínense si su asambleísta dice esto, ¿cómo va a ser lo que digan los otros? ¿Cómo va a ser lo que se hace dentro del partido? Tal vez el partido también tiene este tipo de prácticas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que se genere este tipo de discusión, justamente. Y por el otro lado, si es que esto afecta a un rival político nuestro, y digo rival porque son rivales políticos, más no son enemigos, porque si son enemigos, esto ya no sería una democracia. Es importante tener en cuenta que nosotros tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos. ¿Cuál va a ser nuestro rol ahí? Cuestionarles, por ejemplo. Decirle, ¿cómo es posible que el Pachacutic ponga un espíritu de cuerpo frente a esto y no tome ninguna acción en contra de su compañera? Y tal vez si es que el Pachacutic sacó una pequeña carta, digamos, intentando especificar todo esto y no se hizo masiva, por ejemplo, digamos, lo que muchos decían es que ellos justamente fue una frase sacada de contexto, porque lo que se reprodució en redes, claro, fue simplemente esta frase de compañeros, si roben bien. Y tal vez si uno ve todo esto, tal vez existe un contexto ahí para analizarlo. El trabajo del Pachacuti obviamente va a ser el de intentar poner eso en todas las plataformas, es decir, en todos los medios de comunicación para que la gente entienda el contexto. Y nuestro lado va a ser cuestionarles. ¿Cómo es posible que no haya pasado esto? El Pachacuti ni siquiera se ha mencionado sobre si estas declaraciones fueron dadas en un evento que hicieron ellos, lo que hizo el asambleísta. Ese tipo de cosas es un pequeño ejemplo que le estoy dando. Ese es el capitalizar dentro de una coyuntura. Entonces, para eso tenemos que construir un discurso en base a la coyuntura, ¿ya? Y el discurso tiene que ser pensado de manera temporal, es decir, lo que sucede en este momento. Y esto es un ejercicio que tal vez se lo haga con un poco más de cuidado y esto se los doy de una manera preventiva. ¿Por qué? Porque lo más importante es tener en cuenta que siempre es cuál va a ser la directiva, cuál va a ser los discursos que salen desde la directiva nacional. ¿Ya? ¿Cómo es que la directiva nacional nos dice cómo debemos decir esto? Es decir, nos dicen compañeros, esta es la manera en que nosotros tenemos que actuar y lo que nosotros tenemos que decir frente a esta situación que ha pasado, ¿ya? Entonces, si es que existe desde la directiva, nosotros simplemente tenemos que ir plegándonos hacia esas líneas discursivas. Claro, y siempre siendo críticos de lo que está pasando, porque si es que tal vez la directiva no hizo un análisis que consideremos honesto, tal vez entre varios líderes parroquiales o cantonales, nuestro deber ser evidentemente en intentar poner en discusión esto y decir, wow, ¿qué sucede aquí? Tal vez esta no es la mejor manera. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta los márgenes del respeto y del debate y de democracia interna, como se debe hacer en un buen partido político. Continuando, es que, como les dije, tiene que ser pensado de manera temporal. Hay algo que tienen que recordar. Ninguna coyuntura es igual a la otra, porque cada vez que sucede una coyuntura sucede en un momento del tiempo en específico con ciertos actores políticos ubicados en ciertos puestos, digamos, gubernamentales o de elección popular de manera específica. Entonces, que una coyuntura sea repetible es casi imposible. Y por el otro lado, de la misma manera, debería ser imposible pensar en repetir las acciones de una coyuntura en otra. Por eso es que digo que el discurso debe ser pensado de manera temporal. ¿Para qué sirve esto? ¿Y para qué es el fin de todo este curso que les he dado? De todo este módulo que les he dado. Es para mantener tranquilos a los simpatizantes con un solo mensaje por varias fuentes de comunicación, varias fuentes de información. Es decir, si desde la directiva nacional se dio una rueda de prensa y eso salió en todos los medios de comunicación de televisión y radio. Sí, desde la directiva provincial se dio una entrevista a un medio de comunicación digital. Y sí, desde los chats de WhatsApp, por ejemplo.
de varios, de organizaciones de las que nosotros somos parte y ponemos lo que sucedió con Centro Democrático, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo un solo mensaje por varias fuentes de información, es decir, el vecino o la vecina o el compañero o la compañera que prendió la tele en la mañana, lo que estaba desayunando y mientras desayunaba vio esta rueda de prensa, a la tarde simplemente se puso a ver en Facebook y encontró esta entrevista y en la noche recibe un discurso, un mensaje del dirigente barrial, del dirigente parroquial, del dirigente cantonal en un grupo de WhatsApp con todo este tipo, con el mismo mensaje, va a sentirse tranquilo y va a decir, oh, bueno, es lo que sucede. ¿Qué es lo que suele pasar en otros partidos o en otras coyunturas con varias personas o varios actores? Es que generan diferentes respuestas. No, es que esto fue sacado de contexto. No, es que tal vez la asambleísta en realidad es así, puede ser corrupta. No, es que esta man siempre ha sido así desde que fue militante en el partido. No, es que lo que pasa es que esto fue sacado de contexto. ¿Qué está pasando? Hay muchos mensajes por varias fuentes de información y esto qué es lo que va, es lo que lidera a la creación de rumores a gran escala. Entonces, esto es nuestro trabajo, esto es lo que nosotros tenemos que evitar, que se generen rumores a gran escala y que nosotros perdamos simpatizantes por coyunturas. Y por el otro lado, por el lado de nosotros ganar más puntos, el mismo discurso igual, varias fuentes de comunicación, entonces la gente dice y digamos le ponemos a la gente a nosotros a criticar a los otros movimientos. Y lo digo criticar en una forma crítica de ciudadanía en democracia. ¿Cómo puede ser posible que los de este partido no digan nada frente a eso? ¿Cómo es posible que este partido no haya dicho nada frente a esto? ¿Cómo es posible que esto, si nosotros damos este mensaje por varias fuentes de comunicación, la gente va a igual, a tender a hacer lo que nosotros les estamos planteando? Tal vez sean más críticos, piensen más frente a los partidos políticos. Entonces, eso, estimados compañeros, por mi lado les agradezco por haber sido parte eh, de este curso de Centro Democrático. Los hemos preparado con mucho cariño, con la más alta profesionalidad. Hemos leído varias cosas desde nuestra profesionalidad, les estamos brindando el mayor, campo teórico y práctico posible, pensado esto de la mejor manera para que también lo hagan desde sus casas en el tiempo libre. Este curso obviamente está en la semana del feriado, así que espero que hayan tenido un buen feriado, sigan cuidándose. Les invito al jueves al webinario en vivo, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una interacción directa con especialistas en la materia. Entonces, si ustedes tal vez de este curso les quedó una duda y no se sienten conformes o tal vez piensan que lo que dije en este curso puede conllevar a más o quisieran que se expanda más este módulo del curso, el viernes es el espacio justamente para hacerlo, para decirle a nuestro invitado que es especialista en esto, me parece chévere o tal vez no me pareció tan prudente ver esto, tal vez nosotros como dirigentes deberíamos centrarnos en otras cosas que no sea esto. Bueno, preguntas de la materia, todo pueden consultarlo el día jueves, así que les invito a unirse, es muy importante. No se olviden de hacer la prueba es muy importante, una pequeña directriz en la prueba es que practiquen la parte teórica, en especial la del principio, la de conocer las audiencias de los medios de comunicación y conocer qué tipo de noticias suelen dar estos. Entonces, igual, para la prueba tengan muy pendiente eso. Y el foro, no se olviden de realizar justamente el foro. De mi lado, nada, les mando un abrazo, sigan cuidándose y espero que aprueben este módulo para que sigan continuando con los demás módulos de la Escuela de Formación. Muchas gracias.